mucha fuerza en Estados Unidos. Es una película que ha ganado muchísimas personas para la causa provida. La causa provida ha crecido mucho en Estados Unidos gracias a haber visto, ¿no?, esta película, porque claro, no deja indiferente a nadie. Y de hecho, ella, Abby Johnson, se calcula que a unas 500 personas que trabajaban en clínicas abortistas, pues ella misma por su testimonio, etcétera, y por su encuentro con ellos, se calcula que unas 500 personas han abandonado sus trabajos en clínicas abortistas tras haber conocido un poco personalmente a Abby Johnson y su testimonio. Pues bien, se estrena hoy en España, creo que en 50 provincias. En las próximas semanas se irá poco a poco difundiendo. Yo os invito a estar atentos, a estar atentos sobre cuándo se estrena, en qué cines se estrenan en vuestras poblaciones, a acudir a promocionarla, a estar atentos, porque es una gran contribución a la causa provida, que se lleve al cine ese suceso real. Unplanned, en inglés se escribe Unplaned, Unplanned. Bueno, pues con motivo de esta película me vais a permitir que haga una reflexión más, ¿no? Una reflexión más sobre el aborto, que también en Estados Unidos, por cierto, ¿no?, algunos obispos como Robert Barron, Charles Chaput, pues han insistido mucho en la gran aportación histórica de esta película, ¿no? Y yo también quisiera hacer mi pequeña contribución de un granito de arena en estas 5 reflexiones, a modo de argumentario, ¿no?, pro vida. Primero, conozco muchas personas que se han arrepentido por haber abortado, pero no conozco ninguna que se haya arrepentido de no haberlo hecho. A ver, yo no conozco a nadie que diga me arrepiento de no haber abortado a mi hijo o a mi hija. No. La vida se ama, habrá dificultades, habrá problemas, pero no conozco a nadie que haya dicho yo me arrepiento de no haber abortado. Sin embargo, cuantísimas personas se han arrepentido de haber abortado. La vida es un reto, la vida obviamente conlleva sufrimientos. Nadie ha dicho que un embarazo llevado a su término no vaya a dar problemas. Claro que claro que darán problemas, pero es que la felicidad de la vida no consiste en no tener problemas, ¿no?, sino la felicidad de la vida consiste en luchar por los problemas que merecen la pena. Y un problema que merece la pena, pues es la vida, es la vida. Segunda reflexión, que esta es una frase no mía, sino de Eduardo Verástegui, ¿no?, el conocido director de cine y actor de cine. Si las mujeres tuviesen el vientre de cristal, no abortaría ninguna. Y es que, vamos a ser claros, ¿no?, las clínicas abortistas en gran parte planifican su actividad con el ocultamiento de la realidad. La realidad se intenta ocultar. Por ejemplo, ocultando cuando salen los restos de los fetos. Recuerdo un reportaje que publicó hace años, ¿no?, ABC, cuando en España todavía, pues en los primeros momentos del aborto, los restos de los abortos en aquel momento estaban considerados como restos de personas humanas, y entonces tenían que ser los coches, los fúnebres, los que fuesen a buscarlos. Y claro, eso era un escándalo, y entonces pues hicieron que esos coches fuesen a las 3, 4 de la madrugada cuando nadie viese ese espectáculo. Luego se consiguió que se cambiase la consideración de restos humanos a restos clínicos, ¿no?, residuos sanitarios. Dejaron de ser restos humanos para pasar a ser residuos sanitarios, para que así no tuviese que ser tratados pues por unos coches fúnebres. Entonces ya pasaron a meterse en bidones. Pero también eran bidones que, como constan en ellos pues los signos de que son residuos biosanitarios, biológicos, intentan ocultarse también.
La frase de Eduardo Verástegui es muy buena. Si las mujeres tuviesen el vientre de cristal, no abortaría ninguna. Por ejemplo, fijaros cómo en algunos lugares se ha introducido una cautela en la ley del aborto, en algunas naciones, ¿no? En las que está permitido el aborto, pero se ha introducido una cautela. Y la cautela es que la mujer que va a abortar tenga que hacerse una ecografía y ver la ecografía. Y luego tú tomas la decisión de si abortas o no abortas. Solamente esa decisión, solamente ese requerimiento previo de que tú tengas que hacer una radiografía, ha hecho que miles y miles de vidas salgan adelante. O sea, obviamente, en gran parte la causa abortista está apoyada, está sustentada en no ver la realidad, en no verla. Y claro, cuando se muestran fotografías reales de lo que es un aborto, etcétera, pues entonces pues existe una especie de reacción pues violenta, ¿no? Qué barbaridad, no enseñes eso, etcétera. Por cierto, en internet enseguida se censuran tales imágenes. Tú haz la prueba y pon en Twitter, en Instagram, en Facebook, pon una imagen de un aborto real. Queda enseguida bloqueada por la red social. Es decir, no se permite la mostración de la realidad. En gran parte la causa abortista está sustentada en la ceguera colectiva, en no ver la realidad. Tercer lugar, tercera reflexión. La primera he dicho que conozco muchas personas que se han arrepentido de abortar, pero ninguna que se haya arrepentido de no haberlo hecho. La segunda, pues la que he dicho de que si el vientre fuese de cristal, aquí no abortaría nadie. La tercera reflexión que quiero haceros es la siguiente, ¿no? Es toda una mentira presentar la causa provida como una agresión inmisericorde contra las personas que están con problemas. O sea, no es cierto que proclamar la verdad suponga ser inmisericorde con una persona que ha tenido una situación dura, que ha concluido en un aborto. Para mí es emblemático el párrafo en el que San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, en el número 99, por cierto, ¿no? Ahí había un párrafo en el que se dirigía a las mujeres que habían abortado. Y se dirigía con estos términos: una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretarlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a ese mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro testimonio doloroso entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro testimonio por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. A mí este párrafo me pareció impresionante, porque es un papa hablando a las mujeres que han abortado, hablándoles en verdad, o sea, diciendo, a ver, que lo que ha sucedido ahí ha sido profundamente injusto. Ahora, eso no quiere decir
que ahora tengamos que caer en la desesperación, porque sería la estrategia, ¿no?, a la que nos quiere llevar el padre de la mentira, ¿no? O sea, nos quiere llevar a la desesperación después de haber abortado. No, sencillamente hace una lectura de decir, pero descansa en la misericordia de Dios. Dios conoce tus circunstancias. Dios sabe la situación desde la que has cometido esa injusticia. Ahora, ábrete al perdón de Dios y más todavía, ofrécele a Dios tu niño, reconcíliate con ese niño. Ese niño te espera en la vida eterna. Ese niño sabe que tú eres tu madre y ese niño te ha perdonado y te quiere. Ahora tú también, ¿no?, acéptalo y ofréceselo a Dios. Y conviértete en un testigo, ¿no?, en un testigo de la causa provida. Mira, por ejemplo, esta película, ¿no?, de la que lleva al cine, lo de Abby Johnson, como hemos explicado ahora mismo. Mira cómo ha hecho un testigo provida de alguien que fue el director de una clínica abortista. Bueno, pues esta es la gran, esta es la gran verdad. No es cierto, es totalmente falso esa caricatura que se hace, que la causa provida es una causa in misericorde, que lo que quiere, o sea, que lo que hace es pues machacar y destrozar y llevar a la desesperación, ¿no?, pues a las personas que han abortado. La Iglesia sería, en teoría, ¿no?, pues una especie de monstruo que está machacando a las personas que ya sufrieron por haber abortado y encima todavía la Iglesia les quiere machacar más. Pues no es verdad, porque tapar un error no es aliviar el error. Los errores verdaderamente, cuando se alivian, cuando se sanan, es cuando se ponen ante la luz, ante la verdad, y uno entiende que Dios es capaz de sacar bienes hasta de nuestros errores. Sí, Dios es capaz de ello, de purificar nuestro corazón, de llevarnos a la conversión, incluso partiendo del arrepentimiento de los errores que hemos cometido. Bueno, pues esta es la tercera reflexión que me parece importante, ¿no? La cuarta. El tema del aborto no es una cuestión de qué hacer en una situación de emergencia. Porque a veces se plantea esto así, bueno, pues que se trata de una situación de emergencia. Oye, en una situación de emergencia, cada uno que haga lo que pueda. No es verdad que sea una cuestión de una situación de emergencia, por mucho que hay personas que, claro, que lo pueden vivir así, no, pero detrás de ello, estamos hablando de una batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, entre el natalismo y el antinatalismo. Por ejemplo, mento algo que es absolutamente comprobable, ¿no? En España, pues hace un par de décadas florecieron las iniciativas legislativas populares, que tienen encaje dentro de la Constitución española, de manera que puede haber pues grupos de ciudadanos, no partidos políticos, que con un número de firmas pueden llevar al Parlamento, a los parlamentos autonómicos o al nacional, iniciativas legislativas. Y en aquel momento hubo bastantes comunidades autónomas en las que hubo iniciativas legislativas de apoyo a la maternidad de aquellas personas que estaban en situaciones de pobreza y tenían embarazos con riesgos de aborto. Y fueron iniciativas legislativas llevadas a cabo por gente que era provida, pero en la que no se hacía sino apoyar en positivo a las madres embarazadas para poder dar a luz. No entraban para nada contra las clínicas abortistas. Eran iniciativas legislativas exclusivamente de apoyo a la maternidad, sin poner ninguna cortapisa a las que abortaban. Bueno, pues estas iniciativas legislativas, en la medida en que en esos parlamentos autonómicos ha pasado a gobernar los partidos políticos proabortistas, sin excepción alguna, han derogado las iniciativas legislativas de apoyo a la maternidad. O sea que no es verdad, conclusión, no es verdad
que el tema del aborto sea un tema en el que pues, se está hablando de qué hacer ante una situación de emergencia, y entonces se trata de respetar la libertad de cada uno. No es verdad. No nos metamos goles en propia meta, no nos mintamos a nosotros mismos y nos creamos la mentira que hemos dicho. No es verdad. Lo cierto es que es una mentalidad antinatalista, es una cultura de la muerte, que no únicamente reivindica el poder abortar, es que le da rabia que exista la vida. Le da rabia que exista la vida. ¿Eh? Entonces, estamos aquí, estamos aquí. O sea, aquí hay una batalla entre la vida, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, que configura mucho, mucho la sociedad. Y el que no quiera ver esto es que tiene un problema, problema de falta de realismo. Y por último, quinta reflexión. A ver, aquí existe también grandes complicidades y el silencio de muchos. El silencio de muchos. Porque al fin y al cabo, quienes son pues los defensores, ¿no?, del aborto y quienes se te ponen con una pancarta, ¿no?, con una pancarta ahí delante, pues ¿qué os voy a decir yo? Pues siempre son unas pocas personas, ¿no? Me estoy acordando de un incidente, ¿no?, pues recién llegado un servidor, ¿no?, pues al episcopado, pues recuerdo que fuimos a celebrar una Eucaristía pues en lo alto de un monte, en una ermita, y bueno, pues allí en aquel lugar ya se enteraron que iba el obispo de San Sebastián allí a celebrar una misa con un grupo de, bueno, pues entonces ya fueron allí, se movilizaron las feministas del lugar y bueno, las feministas radicales del lugar, y ahí se presentaron en la ermita, no sé cuántos metros de altura estábamos, yo creo que a unos 1400 así, y allí con una pancarta pro aborto fuera de la ermita en la que nosotros estábamos celebrando la misa, ¿no? Y allí gritando a favor del aborto. Y tú fíjate, dije, hay que ir hasta allí, ¿no? Y me estaba yo revistiendo en la sacristía, y según me revistía se escuchaban los gritos de fuera, ¿no? Eran pocas personas, eran 7, 8, ¿no?, estaba ahí gritando. Y según yo me revestía, pues se me ocurrió comentar en voz alta, ¿no? Se me ocurrió comentar. Bueno, si las madres de esas que están ahí hubiesen abortado, desde luego ya no estarían gritando eso. Se me ocurrió hacer ese comentario. Y un niño que estaba ahí para ayudar de monaguillo, que estaba en la sacristía, me escuchó decir eso, se salió de la ermita, salió fuera, se puso, fue directo como un tiro, ¿no?, delante de la pancarta donde estaban, y el niño les dice, pues si vuestra madre hubiese abortado, vosotras no estaríais ahí, Y entonces las otras, bueno, le gritaron, niño, que te han comido el coco, Y entonces el niño les dijo, pues a vosotras os han comido la cabeza. Les dijo eso. Yo me quedé perplejo de la salida de aquel niño, ¿no? Me quedé diciendo, madre mía, este niño, pero qué salida ha tenido, ¿no? Eso ocurrió hace unos 10 años. Y yo os voy a decir que de vez en cuando rezo por la vocación de ese niño. Rezo por su vocación. Y digo, ¿qué querrá el Señor de ese niño, sabes? Y me acuerdo del silencio de muchos de nosotros, del pecado del silencio. ¿Cómo es posible que nos quedemos callados ante una hecatombe, ¿no? Hoy en España, hoy, ¿no?, han muerto 250 niños, más o menos, cada día, que son asesinados en el aborto. O sea, ¿os dais cuenta cómo hemos estado pegados a las pantallas para escuchar cuántos muertos había habido por el coronavirus diariamente en España? Hemos estado pegados a las pantallas. ¿Y el silencio sobre los abortos diarios? ¿Qué? Es un silencio que clama al cielo. Por ejemplo, lo he dicho y lo repetiré, el silencio del Tribunal Constitucional de España, que lleva 10 años, se han cumplido 10 años en el mes de junio, que lleva 10 años sin resolver el recurso de inconstitucionalidad que se presentó hace 10 años contra la ley del aborto. A ver, es que es un silencio que roza la prevaricación. O sea, pero ¿cómo es posible ese silencio, no?
obviamente lo que ocurre es que es imposible conjugar el derecho al aborto con el reconocimiento que se había hecho en el año 1985 por ese mismo Tribunal Constitucional que habló del derecho a la vida del nasciturus. Pues claro, si el Tribunal Constitucional dijo que el nasciturus, o sea, el niño que está en el seno de la madre, tiene un derecho a la vida que tiene que ser tutelado, pues claro, ¿cómo se puede después permitir una ley que hable del aborto en términos no de causas, no de supuestos, sino de que yo tengo derecho a abortar? Oiga, pues es que es incompatible, pero claro, como resulta que es muy duro decir esta ley es inconstitucional, porque ya hemos creado un hábito en el que está absolutamente asumida por todo el mundo, hay un silencio que es un silencio cómplice. Entonces, ojo, el silencio, ¿no?, ante esa barbarie, ese silencio ante esa barbarie, tenemos que responder de él delante de Dios. Yo me acuerdo de aquel niño y aquella salida que tuvo, de ir directo, ¿no?, ante esa pancarta y decirles eso. Si vuestra madre hubiese abortado, vosotras no estaríais detrás de esa pancarta. A ver, entonces, es verdad, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios el tomar conciencia de que es gravísimo que esto ocurra. ¿Y yo qué hago? ¿Y tú y yo qué hacemos ante una barbarie así, ¿no? No olvidemos que ha habido barbaries que han sido ocultadas. Por ejemplo, lo que ocurrió en tiempos de la Alemania nazi, que existiese un silencio sobre lo que estaba ocurriendo en muchos psiquiátricos en los que se estaba eutanasiando pues a todos aquellos que tenían cualquier tipo de discapacidad, o se estaba guardando un silencio ante los campos de concentración. Es que ese silencio es terrible ese silencio. Bueno, pues sirva, ¿no?, estas 5 reflexiones, ¿no?, que os he hecho pues como una aportación en un momento en el que llega esta película a España. Ojo, esta película es muy importante. Yo le pido a Dios que esta película mueva muchos corazones, y a vosotros os pido, ¿no?, os insisto, seamos apóstoles, ¿no?, en la difusión de esta película. Un momento